then all those laws that make this jump up and down are the Word. What moves this? Gravity, right? Can you find gravity in it? No, you can't find gravity in it. But gravity surrounds it and makes it do what it does. That's what God's Word does. It makes it do what it does. But it's not part of it. You can't ever find the Word by hacking up creation. It's greater. This, in fact, is subsumed within it. We're composed of all these billions of little things within us that operate together one way. It's just absolutely miraculous. Anybody that can't see that, it's absolutely nuts to think that all that just was thrown together and working in hard. We can't get two little things. We can't get a little white ball that we hit across the field to work the way we want it to work. Golf. And think that all these billions of little things could work together, and make me. But those little things are subsumed within me. I can't be reduced to any of them. They can't exist without the totality of who I am. I die, they die. Okay? But that's kind of the idea. This here is subsumed within God's Word. But guess what? That is subsumed within God's will. What? Father? What? Son? Holy Spirit. The work of the Holy Spirit, the word of the Son, the will of the Father. All this is subsumed. And so Christ, who is the Word of God, says, but not my will be done, but your will. Your will. Thy will. Tu voluntad sea hecha, no la mía. Entonces cada uno, esto está subsumido aquí, esto está subsumido aquí. Okay, so then God is will? No. My brother here has a will. If you don't believe it, ask those people that know him. He has his own will. Tiene su propia voluntad. But I can never reduce him to his will. Although it uniquely defines him, and is the best way for me to get to know him is through his will. Not by rumors that people say this and that, but actually, what do you believe about this? One of my professors, very famously, wrote a book called God and Other Minds. Alvin Plantinga, one of the greatest logicians in the world. And he basically said, look, have you ever met the mind of this man? No. You can never know the mind of this man. Unless he what? Tells you. Otherwise he's looking. And I've told you this story. I've been up in the mountains of some country, and they had native people there that were from, still using bows and arrows. And you'd stand next to them and you'd ask them a question, you had no idea what they were thinking. They might be thinking, I'm going to kill you, or I like you. I really do like you. Or no, I think I'll eat you this evening. They're just like that, And there's no way of knowing, but there's no way of knowing any mind. There's not even a way of, you can't even prove that there's a mind. Especially some of my students. That was dirty. Sorry. Except for all those that are here. Yes, of course. No se puede comprobar que hay mentes. Ni se sabe si hay mentes. La única manera de conocer la mente es sí que es expresada, es revelada, es enseñada. Entonces, Padre, Hijo, Espíritu Santo, estos son sus oficios. Pero ellos no están aquí o aquí o aquí en ese sentido. ¿Dónde están ellos? Ellos están Father, Son, Holy Spirit. ¿Y eso qué significa? ¿Quién sabe? What does that mean? I don't know. Nobody knows. It just means that this is what when I talk about the Father, this is what I get. You better be attentive to that. Now, in this will, he also shows that his will is to love you, man. Well, that's amazing. Eso es increíble. Porque sí revela que su voluntad es amarte. Y eso es increíble, ¿no? Pero tú no penetras a lo que es Padre. Y sabes qué, en un sentido nunca lo vas, en un sentido.
Nunca nos vamos a hacer Dios. Ahora, que lo veremos cara a cara, bueno, ya lo vimos en quién. Lo hemos visto en la cara de Cristo Jesús. Y Moisés preguntó, Moses asked, he says, can I see your face? No, man can't see you. But why couldn't him? We couldn't see him. Adam saw him face to face. Adán lo vio, su cara. Y mi vida. Yeah? But why can't we see his face without seeing it through Christ? Because we fell in sin, and no sin can be before the Father. No sin can be the Trinity as Trinity. You know, absolutely is death. For us, not for him. I mean, it's just out of love. He said, "Don't look at me. You're dead, walking. You know, estás muerto si me miras." Entonces, nada más se puede mirar ahora, después de Adán. Adán vio directamente la cara de Dios, así que no es estructuralmente el problema. It's not a structural problem. Es el pecado que nos divide. Y necesitamos un mediador, quien es Cristo. Y vemos la cara de Dios en Cristo, sí. Nada más por lo de la Trinidad. Una cosa es hablar entonces de la obra de Dios o de los oficios de cada persona de la Trinidad. Y para nuestro estudio, por decirlo así, otra cosa es hablar del ser de Dios. Sí. ¿Así sería? Hasta cierto punto, clarifying que la mayor parte de lo que entendemos por ser es substancial de los griegos. Y eso nos confunde totalmente, ¿no? Mi libro se llama Ser y Significado, precisamente, being and meaning. But most ideas of being come directly from the Greek. And there's substantial, the ideas of substantiality, what substance is. You know, and so that Greek idea of substance, we tie to everything, including God. And it's totally wrong. We just, substance is creaturely. You can't find God in creatureliness. No se puede encontrar a Dios en la criatura. Simplemente no se puede encontrar. Búscalo y búscalo. Puedes mirar la estructura de la realidad toda tu vida y no saber nada más de Dios excepto dos cosas que dice Romanos 1. ¿Qué es? El poder. Su eterno poder y deidad. ¿El qué? Y deidad. Su eterno poder y deidad. De Cristo, nada. Salvación, nada. Miren, eso lo único que te lleva es ¿qué? Condenación. La estructura, creation only, structural elements of creation. If that's all you know, you are dead. Because it will never tell you about salvation in Jesus Christ, about Him being the Lord of reality, about the whole purpose of and movement of creation, fall, redemption in Jesus Christ. That's just, you will never know that looking day in and day out the rest of your life at the structure of creation. All you know is the Romans 1, power and deity of God. That's it. You say, wow, there's something out there. And almost everybody somehow says that. Casi todos los dicen, hay algo ahí afuera, grande, big, ¿no? Y poderoso, and powerful. But ¿qué es? I don't know. ¿Qué es ese poder? No sé. Pero es lo único que puedes saber, estructuralmente, ¿no? Entonces, hasta que es revelado su voluntad, until the will is revealed, no puede haber una ¿qué? Obra. El Espíritu Santo nunca va a obrar, por mucho que nuestros hermanos de diferentes denominaciones, many different denominations think that they can get the work of the Holy Spirit going. Le damos cuenta del Espíritu, let's get it going. A mí me tocó. Es que los países donde yo vivía, where I lived, the United States had gotten rid of all the World War II Jeeps. Se habían deshecho, and they were really neat little things, I learned how to drive on a Jeep when I was 3. I pushed there's a little button at the bottom where your foot was, and it made it go forward about 3 inches, And so that I drove I moved 3 inches. I say that's when I learned to drive. They were neat. Esos Jeep eran preciosos, ¿no? No tenían tapa, eran de los marineros, ¿no? Y después de la Segunda Guerra se hicieron miles, cientos de miles de ellos en todo el mundo, ¿no? Entonces teníamos... ¿Para qué estoy hablando de jeeps? Entonces para prenderlo tenías que ir afuera y tener cuidado porque si agarraba entonces comenzaba la cosa.
Y bueno, y como niños siempre estamos ahí molestando. No se le puede dar cuerda al Espíritu. You can't crank the Holy Spirit. We really, no. And I've told everybody knows about this. I'll say it in English because I already in Spanish, ya lo saben. When I left the mountains of where I was, Michoacán, cuando los dejé los Mazahuas, de misionero allí entre ellos, una tribu, cuando regresé ya habían llegado un grupo de hermanos, sí, eran cristianos, y ellos siempre querían medir el Espíritu Santo. Entonces tenían un metro, entonces la gente brincaba, entonces ellos medían a este sí que tiene el Espíritu, porque mira, antes nada más brincaba hasta aquí, ahora está. No hay manera de darle cuerda ni medir el Espíritu Santo, fuera de, outside of, la palabra predicada por el pastor y entendida por el pueblo, ¿no? Understood, God's word understood by the preaching and the reading of the word through the Holy Spirit. And what? The will being revealed. La voluntad de Dios tiene que ser revelada a través de la palabra para que se haga su obra. Entonces es un proceso. No se puede nada más darle cuerda al Espíritu Santo. Entonces, and that will then will be in love obeyed. Será esa voluntad acatada en amor. No. Entonces es el proceso que comienza el cumplimiento de la obra del Espíritu Santo. Así en forma muy reducida. Lo que nunca vamos a conocer es Padre, Hijo y Espíritu Santo en sí. You're never going to know Father, Son, and Holy Spirit in itself, in themselves. Never. Job says, my hope is, and I will see him face to face. And yes, we will see, because sin will be removed. But that doesn't mean we will ever be like or come to be, within the divinity, the Trinity, like so many Oriental notions. Las nociones orientales que vamos a estar compenetrado con Dios. Nunca. Nunca lo conoceremos de esa manera. Él siempre será Dios, siempre seremos en ese sentido criaturas. ¿No? Ahora, criaturas, ¿qué dice Cyril? How are, we will be always creatures, but we'll be creatures very blessed because something will happen. And he says it very simply, it's poetically, because it's about the only way you can understand it. He says the only difference is, in heaven, there will be no tears. Okay? En el cielo lo que no habrá, ¿qué es? Llanto. No habrá llanto. No. Ahora hay llanto. Hay ahora dolor. Alguien de repente dice, tengo cáncer. Y lloramos. Y nos sentamos con ellos. Bueno. Miré a la hermana no podrían, o sea, el Espíritu Santo no tiene, por decirlo así con términos humanos, no tiene ningún problema con que su obra esté sujeta a la palabra. Okay. Sí, estoy dispuesto a ayudarle con ustedes, hermano. Gracias. Debe responder, hermano. Su problema no es de comprensión, es solo semántico. Solo semántico. Mira, hermano, qué bueno que lo pregunté. Y quisiera que todos hicieran estudios bíblicos. ¿Cómo me encantaría que alguien, que hermano está bien hablando sobre la obra del Espíritu Santo, que alguien hable sobre la palabra del Hijo y la voluntad del Padre, ¿no? Entonces, así me hacen a mí mi trabajo. Yo haciendo el trabajo. Cuando hablas del Espíritu Santo, obligadamente debes decir algo, aunque sea muy breve, un capítulo introductorio, de la voluntad de Dios, el Padre, de la palabra de Dios,
del Hijo, y entonces hablar de, y hablar un poco, si fuera posible, de lo que corresponde, porque es Trinidad. Sí. Es el Padre, pero siempre en Trinidad. Entonces, también parte de esta área Está la Trinidad. está el Espíritu Santo, y es la área de qué? De destino. Ujú. Y aquí está también el Espíritu Santo, ¿no? Está el Espíritu Santo. Y esa parte de Unidad. dirección. Ah, dirección. No, dirección. No, unidad es aquí y es el Hijo. Sí. Ah, sí. Y es muy curioso, es very interesting, y escuchen bien, porque esto lo pone al frente de la teología que estoy escribiendo. La mayor parte de la unidad en la dirección, que es la palabra de Dios, la mayor parte de dirección del Espíritu Santo, que es la Biblia, se concentra sobre la unidad. ¿Sobre qué entonces? Sobre su mediación. He venido para mediar todo entre el cielo y la tierra. Clave para eso es Efesios 1, ¿no? Para unificar todas las cosas, tanto el cielo y la tierra. Entonces, el Espíritu Santo escribe toda una Biblia y pone dos bookends. ¿Cómo se llama eso que va al final? Donde hay muchos libros y se les pone algo aquí para que no se caigan. Sostenedor de libros. Le dicen bookends, le dicen. Hay dos sostenedores, origen de este lado y destino del otro lado en la Biblia. Digamos Génesis, es compenetrado por todas las escrituras, pero en una forma especial Génesis de un lado y Apocalipsis del otro, ¿no? Y todo lo medio es unidad. Porque a vosotros os parece que en ellas descubrí la vida eterna y ellas son las que dan noticias. De mí, sí, exactamente. Y centrar a eso es la idea de la antítesis. Y hemos perdido eso. Fue lo que recuperó Kuyper. Y por eso tuvo tanto poder. That's why the writings of Kuyper were so central and strong and powerful. He rediscovered that Scripture, anchored by bookends of origin and destiny, is really a relation of unity. Because it has to overcome what? The fall. Or else there's nothing to talk about. If we can't overcome the fall, what do we, go home and... What did that famous theologian tell her husband? Just curse God and what? Die. Now, that's an anarchical position. She had of all the four false comforters, she had the worst. I mean, that was really, That was less worse. yeah. Curse and die. But that summarizes and it's the hardest one to answer philosophically, because the only way you can do it is existentially, punching them in the nose, or something like that. Yeah. They say nothing matters. Nothing is okay. But this doesn't matter. You can't do that because you get sued and punched back. Yeah. En cierto point was the revenge from evil. Yeah. Yeah. So, okay. La Biblia entonces habla de esta unidad, y no es que origen y destino sean menos, es que no están en las escrituras, están en la estructura, el Hijo como autoridad y el Padre como en su reflexión trinitaria, el oficio reflejado trinitariamente de estructura. Entonces sí está origen y unidad, pero no aquí. En lo que se refiere a la palabra de Dios direccional, lo que está apuntando es unidad. Y el oficio de reflexión trinitaria en la voluntad es el Hijo, de unidad. ¿Sí me están entendiendo o lo estoy confundiendo bien? No. Y que además incluye profeta, sacerdote, rey. Aquí sí. Mira, qué bueno que lo dice para que lo pongamos de una vez. Espera, ahí no. Ok. La palabra direccional es unidad, ¿verdad? Los oficios. Esto era the word
This is the Word of God. Okay? Now, Father here, Son here, Holy Spirit here. Okay? So now, Father, the will. But in particular, since there's three, he deals with origin. No? Holy Spirit should be here. Okay? And in terms of the will of God, the Holy Spirit, destiny, and the will of God in reference to the Son, unity. Okay? Now you keep going in. Son, Holy Spirit. The will of God in terms of the Father, origin, in terms of the Word is structure, estructura. Okay, structure. In terms of the Word, the Son is authority. In terms of the Word, the Holy Spirit is direction. You see how that's working? Yeah. Okay. When we come into here, we have confession, creedal establishment, and concretization. Confession. And now let's talk about prophet. 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 Destiny. Things are coming. This is what will happen, you know. I've come to give you direction. Get that guy out of here. He's always directing the people against me, the king says. No. He's the one who gives a macro. Okay. Then the will of God in terms of the Father, origin, structure, cradle. We'll get to that in a minute. And then the Son, unity, authority, cradle, concretization. Okay. King. There's a king. There's a king. Why? Here is where direction is put into its ultimate form for its presentation before the altar of the Father. You know, all things, so that all things will be, so he will be all things, you know, all in all. And that comes that point where the Son lays before the Father all things, you know, which is the ultimate. And that's a priestly sacrifice and a giving to the altar. Priestly. When all this is that there is no separation temporally. No hay separación temporal de esto. Temporality is only here, so there's no separation here. This is an analytical, theological representation of a confession that we make. For what? For our deepened understanding. It is no more. There's a chart of Desi at his physician's place. And there is a chart, and there's a file, and there's all these numbers and things. And you can look at that chart and all those figures and medicines given, and you know, and then there's a chart at ETS that classes taken, and times that he skipped and played hooky at the island. You can't look at those charts and say, aha, I've got Desi here. No, you have an analytical understanding because we want to be helpful in some sort of way with him, understanding him. Well, that's what we've done. We say, aha.
Here's God. I got him. See this box here? Okay, let's go take God or put him over there. Okay, or no, let's wipe him up here. No, you know, this is a theological confession. And as I walk through this vale of tears, mientras estoy caminando por este mundo de tristeza, necesito mapas y entendimientos. Pero nunca es, uno decimos, no, ya capturé a Dios. Aquí está, ya. No. Y vamos a mover Dios a ese lado. Ven, ayúdame a mover a Dios a ese lado. No. Igual que todos los datos que tiene su médico y el ETS y el sistema de correcciones del Estado. Todas esas cosas, nunca se dice, ahí está Desi. No, esos son datos que son buenos para los que quieren ayudar. No. O en un mundo caído para perjudicar. You know, because in a fallen world, data can be used against. You know, and that's why, you know, you want to make sure that these breaches that they're having, you think, oh boy, you know, I have no idea, there's so much information. You know, they have so much information. In a fallen world, be careful. But anyway, that's another topic. So, but we don't have God, so we're confessing so that we can walk through the days with a bit more of understanding as to final things, the will. And this is the will of God for you, that, etc., etc. What is the will of God for us who are leaders here at the border, north-south of Mexico, as we look around us? Cuando vemos a nuestro alrededor, ¿qué es la voluntad de Dios para nosotros como líderes? Necesitamos una confesión, un mapa para entender cómo actuar en formas congruentes con el reino. We need to be working congruently with the kingdom ideal. And this is an attempt to move towards that kingdom ideal. Otherwise, we just personally experience frustrations. Si no lo hacemos así, lo que tenemos personalmente es frustraciones y no tenemos un debido impacto histórico. Ahora, regresamos ahora a ustedes cuando digo impacto histórico. Porque, ¿qué es un doctorado? What is a doctorate? Un doctorado, aquí están las esferas otra vez. Tan importante. Y cada vez que le pregunto, quiero que... Ya, mira, aprendan las esferas, ya no les estoy a estar preguntando, así que, ¿por qué no lo...? Hermano, ya, creo que ya terminó. Sí. Una pregunta antes de que continúe. Con respecto al Padre, ¿es origen en su voluntad, estructura en la palabra y en el trabajo qué es? ¿Puso ahí conciencia o No, concretización. Concretización. Yo tengo una magna confesión, he hecho credos de áreas de la vida para concretizarlo en un hecho que cierra el tiempo. ¿Y el Espíritu Santo en el trabajo ahí dice confesión? Aquí. Ahí. Sí. Así. Sí, esta palabra no va junto. Este es el profeta. Aquí es esta sección es de profeta. Pero es profeta Es que todo esto es sacerdocio, esto es reino y esto es... es confesión. ¿Profeta? Es profeta, sí, aquí es Espíritu Santo. Ya de una vez para que tengan un cuadro completo, este es el campo, aquí, toda esta sección, es el campo del Espíritu. Sí. No del Espíritu que tengo, pero del Espíritu que soy. O aquí, esa es la primera, aquí. La respuesta temporal a la palabra espíritu en términos direccional espiritual. Dirección y espiritualidad. Directionality and spirituality are the same things. They're both a response to God's word. This is a response to this, to the word. The word is a response to, and so this section here is the first one of these. This one here. This would be 1,
2, 3. You have a macro confession, which you make into a mesocredo of a particular sphere, so that you can concretely bring the kingdom in. Can you give an example of the concrete? Yeah. I say Jesus Christ is Lord, and you agree with me, so we get together, and everybody in this little group says Jesus Christ is Lord, okay? But then we meet up again outside of this particular arena, and Jesus Christ is Lord in art, because we have a mini subcommittee of artists, and a subcommittee of whatever, you know, ecclesiastical people and bankers, and so Christ is Lord in a this macro Christ is Lord is made specific. And then I go out, I say Christ is Lord of the economic. And then as a business owner, I tell the employees, look, yes, we are supposed to make profit, and yes, I'm supposed to get rich because I'm the owner. But it should be a blessing to you too. So I'm not going to give you slave labor wages anymore. And so today I'm going to act concretely and give you. I'm no longer going to give you 30 cents an hour like I've been doing. I give 31. No. Whatever. Yeah. But so that the person says, I have been blessed today. Because every action ends in one or two things, blessings or cursings. We either liberate time or we go into judgment because of time, of the actions that become concrete. This is the end road. This is back over here. This is what I say over here. This is time, concretization, time being made, you know. Is that the kernel moment? No, you find the kernel moment here. Here. Because you have to work around a particular, something that unites you. Well, artists all have something that unites. What is that? That's a kernel moment you find. You know, in fact, it's kind of the other end of the kernel moment, where then you make your spirituality. Let me finish the idea. El espíritu, aquí es alma, cuerpo. So you have your first response to the God's word is your spiritualness. Your second is your willfulness, which is your scripture. The soul is willfulness, and then making it real is your bodily response. Is it divided up? No, this is analysis. Right. You never run into, I might have run into somebody's body, but I'm not sure that I've ever run into their alma, their soul, or run into their spirit, because they don't have those things. They are those things. That's just who you are. Body, soul, spirit. You know, those things that you are. And it's a reflection in terms of our ontology. Our anthropology is just understanding ontology. Escuchen bien, okay? Nuestra antropología simplemente es una reflexión de nuestra ontología aplicada al hombre. ¿Me entienden? Entonces, los que comiencen con antropología nunca van a llegar bien. Y por eso es que cuando en Van Til, el fin, no en Van Til, because he wasn't that way, los seguidores de Van Til, followers of Van Til, often stop their understanding and their actions in terms of apologetics. Well, that's just saying somewhere through here, well, you know, you're bad and you're no good and I don't like you. But it's not working out together and these meso communities how to act in ways that build the kingdom. That's why you need before you do apologetics, you should develop a systematics. Systematic theology is always before apologetical theology. And your apologetical theology becomes something in and of itself if you don't start out with a systematic, because you don't know where you're going. All you're ending up is just attacking.
No tiene... Solamente estás atacando, nunca estás construyendo. Si tienes nada más una apologética y no una sistemática que dice a dónde vas, sí. Pero no tiene utilidad la apologética, yo creo que en algo sí, ¿no? No, sí tiene. Oh, claro, es una precondición a... Es como quitarte las arañas de alguien y luego construir. Sí, ahora sí veo dónde vas. No. Porque ofensa no es la mejor manera de comunicar. La mejor manera es decir, ¿tienes hambre? Mira, come. Después hablamos. No decir, antes, mi abuelo, my grandfather, él tenía un rescate de borrachitos en la ciudad. Él era un hombre increíble. Vengo de la línea de pastores muy increíbles. Entonces, él los encerraba. Él iba, los recogía los sacaba de ahí donde estaban tirados, lo llevaba a la misión. A veces lo traía a la casa con mi abuela y los lavaba allí. Y mi abuela, ¡ay, no! ¿Quieren? ¿Por qué los traes aquí? Los llevaba y los encerraba en la misión. Y dije, ahora vamos a comer en media hora, pero tienen que escuchar la palabra primero. Entonces ahí se comenzaba a predicar, ¿no? y estaban ellos, ay, cállate, shut up, and then God really loves you guys. Le echan un pedo, ¿no? Y todos esos borrachitos, 40, yo estaba ahí de niño ahí viendo todo eso en un circo, ¿no? Pero, así que él usaba la crítica primero, pero la inversa es la manera que debemos de actuar. Debemos de ser consistentemente ejemplos del Evangelio. Y ese es el pre-evangelismo que debe prevalecer. Y cuando no está allí, hace ineficaz lo que es nada más verbal. Ajá. Y le dije la última vez de Pedro Arana, ¿no? que tenía a los jóvenes que nadie le estaba haciendo caso allá en Lima, Perú. Entonces los marxistas se burlaban de los cristianos y criticaban, entonces, y ellos trataban de hacer apologética en contra y ya estaban siempre ahí peleados, ¿no? Y él dijo, esto no está dando resultado. Entonces, en vez de estar ahí, los llevaba a los barrios, a sus jóvenes cristianos. Entonces, cuando se encontraban con los marxistas, este sábado vamos a ir a hacer huelga, esta vez enfrente del mayor de la ciudad. No pueden. Sí, ustedes nunca pueden ir. No, es que estamos construyendo casas para los pobres. Y mira que se les callaba así la boca a los marxistas, los jóvenes marxistas de la universidad, ¿no? Entonces, debemos ser consistentemente, el pre-evangelio es ser consistentemente cristiano en la estructuración de nuestra vida, ¿no? Porque sabemos a dónde vamos, qué es el reino donde queremos llegar, antes de comenzar a criticar. Ahora, cuando es fragrante, ¿está esa palabra? Sí. Cuando es fragrante el insulto a Dios, bueno, ya mira hermano, yo le entro ahí con balas y no necesariamente debemos permitir la defamación descarada de nuestro Dios. Eso sí, no, yo ahí sí me ofendo y creo que de una manera podemos ser más. Ahí sí admito. Pero eso no es lo normal. Lo normal, la gente simplemente, y muchos de los que siguen ese es lo único que hacen, es batallar y con azotes, ¿no? Hubo un momento para Cristo en los azotes, sí. Pero compara eso con el resto de su ministerio, que era construir, ¿no? Te sano, te voy a sanar, te voy a dar pan, te voy a dar peces. No, esa construcción es el contexto dentro del cual se ofendió y sí sacó los azotes, ¿no? Sí me van entendiendo lo que estoy diciendo. Perdón, el ejemplo de cuando llegan a la ciudad y les cobran el impuesto para entrar y le pregunta a Pedro, ¿cómo ves esta situación de que a quién se le debe cobrar? ¿A los súbditos o a los hijos? Pero mira, para que no se ofendan, ve, tú eres pescador, entonces pesca y vas a encontrar, dalo por ti y por mí, ¿no? Y en su mismo oficio, está interesante que lo encontró dentro de su oficio, lo que tenía que pagar. Muy bien, el doctor llegó, ¿significa que ya es su turno? ¿O? No, mi turno no es hasta después de la comida, pero apenas... Bueno, pues seguimos. Pero ya es el turno de Valencia.
Ah, sí, pero él está por llegar. Voy a llegar. Bueno, entonces, doctor Valencia. Así rápido, preguntas. Para los que no están dormidos, preguntas. Hermano, la concretización es la micro respuesta. Sí. Estamos terminando con una última pregunta. No, adelante. Hermano Alejandro, vi que estaba. ¿No? Sí. Bueno, mejor luego se la... No, sí. Una rápida. Es que... Es que no me entra este, a ver. Es que estoy tratando de analizar el esquema que nos dio. En la voluntad de Dios, el Padre es origen, el Hijo unidad, Origen, unidad y el destino. Espíritu destino. Yo no sé. En la parte media, que es... Acuérdese, en la voluntad es el Padre. Ese es esta área. Sí. Eso es voluntad, no es origen, unidad, destino. Es esto. Pero voluntad, cuando uno lo mira, es compuesto de origen, unidad, destino. Pero esas cosas nunca aparte, son una cosa dentro de la voluntad de Dios. Él además tiene voluntad. Pero cuando lo miras muy a fondo, ves que eso significa, en una forma completamente íntegra, origen, unidad, destino. Hay un comienzo y un fin, y es consistente todos los medios para llegar a ese fin. Pero eso no lo entendemos. Y para eso las escrituras llevan mucho tiempo a la palabra direccional hablando de unidad, porque está explicando por qué no hay unidad. Y ahí es donde that's where Kuyper had such powerful insight when he talks about the antithesis, cuando habla de la antítesis, porque no entendemos unidad después de Adán. We don't understand the antithesis. We don't understand unity, rather, after Adam and Eve, outside of the understanding of antithesis. Because God wills the antithesis. And the antithesis is two things. The antithesis is just God's insisting that his thesis is the only a thesis. And everything that rises up as an antithesis is nothingness. It's the dead, the blind, leading the dead and the blind. So it's not establishing a dualism. No está estableciendo un dualismo. La antítesis es la insistencia de Dios que solamente su tesis existe. Pero que se va a levantar una antítesis de cual debes reconocer. Y Cristo dice, pero estás conmigo o contra mí. No hay alternativa, nada más hay una tesis. Yo soy esa tesis, la tesis de Dios. ¿Okay? Esto es que Él da como su tesis. Así que hasta que entendamos a profundidad la antítesis, donde entra Kuyper, somos bastante inútiles para el reino de Dios. We're fairly useless for the kingdom of God until we have penetrated Kuyper's understanding of the antithesis, because that's what Scripture is dealing with in terms of unity from, after chapter 4 on to Revelation, the end of Revelation especially, is talking about unity, and when you talk about unity, you're talking about the antithesis. So you have to get to really understand the antithesis. And again, no es dualista, es la insistencia en el significado de la tesis. What it is, grábense esto, put this away for your thought. What it is adumbrating, which means developing and understanding the meaning of the antithesis. We have to understand the meaning of the antithesis to understand unity, to understand who Christ is, and then what God is doing in his whole, this whole panorama from beginning to end. Is that like when Paul is explaining the purpose behind the raising up of Pharaoh? Go on. To demonstrate his great power. Yeah, but it's also what God calls the Pharaoh my servant.
because it's subsumed under his unity. But we don't have time right now. Yeah, but that's your. Okay, thank you. Gracias. Quiero-